Estudio Bíblico Juventud. Semana del 22 al 28 de abril de 2024. Tema: sabia conducta del cristiano maduro frente a los débiles en la fe. Lectura bíblica, Romanos 14 versículos 1 al 4. Comentario: el llamado a la madurez espiritual conlleva no solo un crecimiento personal, sino también una responsabilidad hacia aquellos que son más débiles en la fe. La sabiduría en la conducta del cristiano maduro se manifiesta no solo en el conocimiento, sino en la manera en que trata y guía a aquellos que están en una etapa menos desarrollada de su camino de fe. Este tema nos llevará a explorar 7 puntos clave que revelarán cómo una sabia conducta puede nutrir y fortalecer a los débiles en la fe, contribuyendo así al crecimiento armonioso del cuerpo de Cristo. El llamado a la madurez espiritual conlleva no solo un crecimiento personal, sino también una responsabilidad hacia aquellos que son más débiles en la fe. La sabiduría en la conducta del cristiano maduro se manifiesta no solo en el conocimiento, sino en la manera en que trata y guía a aquellos que están en una etapa menos desarrollada de su camino de fe. Este tema nos llevará a explorar 7 puntos clave que revelarán cómo una sabia conducta puede nutrir y fortalecer a los débiles en la fe, contribuyendo así al crecimiento armonioso del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, en Romanos 14, 1 nos presenta el contexto para nuestra exploración: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Este versículo establece la premisa fundamental de recibir y tratar a los débiles en la fe con amor y respeto. A medida que desglosemos cada punto, descubriremos cómo la sabia conducta del cristiano maduro va más allá de la corrección doctrinal, abrazando la compasión, paciencia y orientación pastoral. 1. Acogida y no contienda. La sabia conducta del cristiano maduro comienza con una actitud de acogida, no de contienda. Recibimos a los débiles en la fe con amor y paciencia en lugar de contender sobre cuestiones de opinión. Romanos 14 versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 2. Paciencia y comprensión. La paciencia y comprensión son componentes cruciales de una sabia conducta. Entendemos que cada individuo tiene su propio ritmo de crecimiento espiritual, y actuamos con paciencia para fomentar su fortalecimiento en la fe. Primera a los Tesalonicenses 5 versículo 14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, seáis pacientes para con todos. 3. No poner obstáculos. La sabia conducta evita poner obstáculos en el camino de aquellos que están en una etapa inicial de su fe. Nos abstenemos de imponer cargas innecesarias y brindamos un ambiente que fomente el crecimiento espiritual. Primera a los Corintios 8 versículo 9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 4. Edificación en amor. La edificación en amor es una prioridad. La sabia conducta busca construir y fortalecer, no derribar. Orientamos a los débiles en la fe con amor y consideración. Primera a los Corintios 8 versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 5. Ejemplo viviente. La sabia conducta del cristiano maduro se manifiesta en ser un ejemplo viviente. Modelamos una vida de fe, amor y obediencia, sirviendo como guía para aquellos que buscan crecer en su relación con Dios. Primera a Timoteo 4 versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6. Enseñanza con dedicación. La enseñanza con dedicación implica invertir tiempo y esfuerzo para instruir a los débiles en la fe. La sabia conducta busca transmitir conocimiento y sabiduría de manera que fortalezca y edifique. Colosenses 1 versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 7. Fomento del crecimiento. La sabia conducta del cristiano maduro se centra en el fomento del crecimiento espiritual. Brindamos un ambiente que nutre y estimula el desarrollo en la fe, animando a los débiles a avanzar con confianza. Efesios 4 versículo 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primer título. Correcta actitud del creyente maduro ante los débiles en la fe. Versículo 1. Léase, 1 a los Corintios 9 versículo 22, 1 a los Tesalonicenses 5 versículo 14. Comentario: la madurez espiritual es un viaje que va más allá de la adquisición de conocimiento, también implica una profunda responsabilidad hacia aquellos que están en una etapa más temprana de su caminar con Dios. La correcta actitud del creyente maduro es esencial para orientar, fortalecer y amar a los débiles en la fe, contribuyendo así al crecimiento armonioso del cuerpo de Cristo. 1. Soportar las flaquezas. La actitud correcta del creyente maduro implica no solo comprender, sino también soportar las flaquezas de los débiles en la fe. Este acto de paciencia y compasión refleja el amor de Cristo, Romanos 15 versículo 1, así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. 2. Edificación con amor. La actitud correcta va más allá de la tolerancia, implica una dedicación activa a edificar a los débiles en la fe. Se busca su crecimiento espiritual a través de la enseñanza y el ejemplo, todo impregnado de amor. 1 a los Corintios 8 versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 3. No buscar placer propio. La actitud correcta no se centra en el placer propio, sino en el servicio amoroso hacia los demás. El creyente maduro renuncia a sus preferencias personales para ayudar en el crecimiento espiritual de los débiles en la fe. Filipenses 2 versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 4. Instrucción con paciencia. La instrucción con paciencia es una manifestación de la actitud correcta. El creyente maduro entiende que el aprendizaje es un proceso, y enseña con la paciencia que refleja el amor de Dios. 2 Timoteo 2 versículos 24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 5. Fomentar la unidad. La actitud correcta promueve la unidad en la comunidad de fe. El creyente maduro trabaja para evitar divisiones y conflictos, buscando la armonía en la diversidad de niveles de fe. Efesios 4 versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 6. Orar por el crecimiento espiritual. La actitud correcta incluye la oración constante por el crecimiento espiritual de los débiles en la fe. El creyente maduro intercede ante Dios, buscando su dirección y fortaleza para aquellos que están en una etapa temprana de su caminar con Cristo. Colosenses 1 versículos 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en él. Conocimiento de Dios. 7. Ser ejemplo de humildad. La actitud correcta del creyente maduro se manifiesta en ser un ejemplo de humildad. Se reconoce que la madurez espiritual no es motivo de orgullo, sino una oportunidad para servir y guiar con humildad y amor. 1 de Pedro 5 versículos 5 y 6. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Segundo título. El apóstol enseñando a evitar disensiones entre los hermanos. Versículos 2 y 3. Léase, Romanos 15 versículo 7, Colosenses 2 versículos 16 y 17. Comentario: las disensiones y divisiones dentro de la comunidad cristiana son desafíos que han enfrentado desde los primeros días de la Iglesia. La enseñanza apostólica proporciona valiosos principios para abordar este problema y preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. 1. Llamado a la humildad. La humildad es la base para evitar las disensiones.
Los apóstoles enseñaron que debemos considerarnos unos a otros con humildad, reconociendo que todos somos siervos de un mismo Señor. Filipenses 2 versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 2. El amor como vínculo de la unidad. El amor es el vínculo perfecto que une a los creyentes. Los apóstoles enseñaron que el amor trasciende las diferencias y previene las disensiones, siendo esencial para la unidad del cuerpo de Cristo. Colosenses 3 versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 3. Abstenerse de contiendas fútiles. Los apóstoles aconsejaron evitar las contiendas inútiles que solo generan discordia. En lugar de ello, los creyentes deben enfocarse en lo que une y edifica. Segunda a Timoteo 2 versículos 23 y 24, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 4. Edificación mutua con palabras de gracia. Las palabras de gracia y edificación son instrumentos poderosos para prevenir disensiones. Los apóstoles enseñaron a hablar con amabilidad y a edificar con nuestras palabras. Efesios 4 versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 5. Buscar la unidad en la diversidad. La diversidad en la Iglesia no debe ser motivo de disensión. Los apóstoles destacaron la importancia de buscar la unidad en medio de las diferencias, reconociendo que cada miembro tiene un papel vital. Primera a los Corintios 12 versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 6. Solucionar conflictos con sabiduría divina. Los apóstoles enseñaron a resolver conflictos con la sabiduría que proviene de lo alto. Buscar la paz y la reconciliación es esencial para evitar disensiones destructivas. Santiago 3 versículos 17 y 18, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. 7. Recordar la importancia del testimonio cristiano. Los apóstoles destacaron que las disensiones afectan el testimonio cristiano ante el mundo. Mantener la unidad es fundamental para que el mensaje del Evangelio sea creíble y atractivo. Juan 13 versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tercer título. Cuidado de no menospreciar y juzgar ligeramente a quien Dios puede sostener. Versículo 4. Léase, Colosenses 3 versículos 23 al 25, Santiago 4 versículos 11 y 12. Comentario, en la vida cristiana, es crucial abstenerse de menospreciar y juzgar ligeramente a nuestros hermanos y hermanas en la fe. La enseñanza bíblica nos advierte sobre la gravedad de tales actitudes y nos insta a practicar la compasión, la humildad y la misericordia. La advertencia de Jesús en Mateo 7 versículo 1, no juzguéis, para que no seáis juzgados, establece el tono para nuestra reflexión. Que estos puntos nos inspiren a cultivar una actitud de amor y aprecio por la diversidad en el cuerpo de Cristo, reconociendo que Dios tiene el poder de sostener a cada uno de sus hijos. 1. La advertencia de Jesús sobre el juicio. Jesús nos advierte claramente sobre el peligro de juzgar a los demás. La medida con la que juzgamos será la medida con la que seremos juzgados. Mateo 7 versículos 1 y 2, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 2. La necesidad de la humildad. La humildad es esencial para evitar el menosprecio y el juicio ligero. Reconocer nuestra propia necesidad de gracia nos lleva a ser más comprensivos con los demás. Lucas 18 versículos 9 al 14. 3. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola ilustra la coexistencia del bien y el mal en el mundo y cómo, en última instancia, Dios es el único juez justo. Mateo 13 versículos 24 al 30. 4. El recordatorio de la debilidad humana.
reconocer nuestra propia debilidad nos impide juzgar ligeramente a los demás. La conciencia de nuestras limitaciones nos lleva a practicar la compasión y la paciencia, Gálatas 6 versículos 1 y 2. 5. Amar y corregir con cuidado. Amar implica corregir, pero debe hacerse con cuidado y humildad. La intención debe ser restaurar y edificar, no menospreciar, 2 Timoteo 2 versículos 24 y 25. 6. La exhortación a no tropezar a los débiles. Pablo exhorta a no ser causa de tropiezo para los débiles en la fe. El amor y la consideración son esenciales al tratar con aquellos cuya fe es aún frágil. 1 Corintios 8 versículo 9. 7. La confianza en la obra de Dios. Confiar en la obra de Dios en la vida de los demás nos impide juzgar ligeramente. Dios es capaz de sostener y transformar a quienes humanamente podríamos menospreciar. Filipenses 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga. Un amigo tan dulce y amante, hoy te llama con ansias de amor. Ven a mí, te daré vida eterna, en mansiones de eterno esplendor. No rechaces la voz tan amante de Jesús, tu benigno Señor. A la paz y pureza Él te llama, al Edén del celeste fulgor. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre y sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay hartura y bienestar, hay salud y fortaleza, cual ninguno puede dar. Las almas por millones, sin Dios ni salvación, se lanzan al abismo de eterna perdición. Aunque están sumidas en vicio y maldad, Jesús murió por rescatarles y darles libertad. Sin vacilar marchar, soldados de Jesús, y por la cruz luchar, armados de virtud.
Extranjero aquí, en tierra extraña estoy, mi hogar está muy lejos del sol más allá. A todo pecador, embajador yo soy, del que por siempre rey será. Ven el mensaje